Então eu queria agradecer a sua palestra e agora eu abro para as perguntas do público. Como está sendo gravado, eu só peço que as pessoas falem no microfone e se identifiquem no momento de falar. Enfim, está sendo transmitido, na verdade. Enfim. Todos tímidos. Marcos. Não vou falar espanhol, vou falar em português. Ok? Ana, me parece pelos exemplos mostrados que os filmes, enfim, que tematizaram a ditadura, são filmes que se situam no plano vamos dizer, dramático, narrativo, como você mesmo já destacou. E esses exemplos brasileiros estão muito mais no plano de uma quebra da narrativa, né, de uma radicalização alegórica, podemos dizer assim, né? Quer dizer, a alegoria aí no sentido estrutural da própria, enfim, narrativa, e enquanto os outros filmes que você mostrou seriam mais tem elementos alegóricos numa narrativa que se propõe, enfim, um pouco mais tradicional. Eu gostaria de saber se, no caso argentino, há filmes, pelo menos em profusão, ou então um bom número significativo, filmes, vamos dizer assim, vou usar uma expressão um pouco radicalmente alegóricos, ou seja, que procuram quebrar a própria ordem narrativa, assim, mais tradicional do cinema ficcional, né? E, enfim, acho que por hora é isso. Depois eu teria outras questões a partir do seu artigo, mas a gente circula a palavra, depois eu faço. Sí, Brasil tiene obviamente el movimiento del cinema novo, sí, con todo este tratamiento que Argentina no ha tenido, ¿no? Una situación similar. Dentro de este conjunto que yo analizo no hay películas similares, ¿no?, a las brasileñas. Quizás sí hay dos antecedentes que son del año 1975, sí, que son unos años previos al golpe militar en Argentina. Son dos películas que en su momento tuvieron problemas de difusión y estreno y que recién tuvieron una circulación plena desde 1983 con la recuperación de la democracia. Si una es una película prácticamente desconocida de Octavio Guettino, ¿sí?, llamada El Familiar. Es netamente una alegoría histórica que se remonta a los orígenes de la República Argentina. Y otra posible película para vincular dentro de este conjunto es Los Hijos de Fierro, ¿sí?, de Solanas, que también es una película filmada hacia 1973-1974, que tiene un estreno muy breve en el 74, se prohíbe luego y se vuelve a estrenar en el año 1983. Si en el caso de la película de Solanas, obviamente hay una matriz narrativa funcionando, que es la literatura gauchesca, el Martín Fierro, y hay una adaptación y un uso de ese patrimonio literario para explicar el devenir de la historia argentina. Sí, quizás esas dos películas que son previas al conjunto que yo trabajo sean relacionadas a estas brasileñas preferentemente, ¿no? Bom, Ana, parabéns pelo seu trabalho. Eu queria fazer uma pergunta muito pontual, porque você mencionou na sua fala uma tipologia de metáforas, né? 3 tipos de metáforas. E aí gostaria de saber se essa tipologia foi pensada para o cinema, ou se você se apropriou de alguma crítica literária, que a referência, na verdade. Não sei se está no artigo que você nos enviou. Si tiver, porque a gente só recebeu hoje, no dio tiempo de dar una olhadinha, mas si tiver... Sí, no recuerdo si estaba mencionado en ese artículo, pero son categorías que están formuladas para el campo literario. Sí, dado que estas son prácticas que originariamente, especialmente circulan en las producciones literarias, ¿no? No fueron pensadas específicamente para el campo del cine, pero son bien aplicables y
se han realizado trabajos en función de esa clasificación. ¿Sí? El texto que yo tomo es de Lakoff y Johnson, ¿sí? Se titula Metáforas de la vida cotidiana, y en ese texto los autores desarrollan esta clasificación de las metáforas. Sí, que en realidad lo que sucede es que difieren en la extensión, en la intensidad y en la aparición que tienen en los textos fílmicos. Dado que hay películas que únicamente trabajan metonímicamente ciertos elementos. Si hay una película del corpus, las puedo localizar, en la que únicamente se trabaja una situación en la cual un personaje, que es un niño, acude con su tutor a un zoológico, y metonímicamente las jaulas de los animales funcionan y lo que hacen es dar origen a una reflexión, una interpretación de la situación presente a partir de esos mínimos datos de puesta en escena. Sí, estoy tratando de localizar el título porque ahora te lo doy. Pode fazer. Sí. Oi, Alexandro, mestrando em História Social. Eu tenho algumas perguntas em relação ao conjunto dos filmes que você separou, Laura. Fiquei assim olhando aquela lista de 14 filmes Sim. argentinos, e na lista, se eu salvo engano, não tinha La Noche de los Lápices. Quer saber por que não entrou? Enfim, deve ter uma justificativa. Uma segunda questão refere-se aos dois filmes que você comentou. Chama atenção essa questão da intimidade dos dois personagens, né? Quer dizer, o primeiro é constantemente vigiado, o próprio enquadramento que você destacou da câmera reforça essa sensação de vigilância dentro do lar. E o segundo filme, a partir do momento em que a identidade, sei lá, a história pessoal é desmascarada, aquelas fotografias servindo como um pano de fundo, né, na hora do seu assassinato, os dois envolvem essa questão da intimidade. Nesses outros filmes também implica nisso, a relação familiar, enfim, como é que eu posso dizer, essa vigilância, né, sobre a questão familiar. E uma terceira e última questão é em relação a filmes históricos. Conheço um filme chamado Camila, de, acho que, se não me engano, 84, não é isso? Que é um filme histórico sobre o século XIX, uma história de romance, enfim, em uma aristocrata, não é isso? Que se apaixona por um padre, e os dois são perseguidos, e no final tem uma iconografia da repressão, né? Tem uma iconografia dos mortos da ditadura militar. Eu queria saber se esse tipo de filme histórico é recorrente também nesse período. Só isso. Sí, La Noche de los Lápices no está incluida concretamente porque desde mi punto de vista forma parte de esas otras ficciones reparadoras que empiezan a circular desde el año 83 en Argentina. Sí, hay toda una discusión, ¿no?, acerca de un conjunto de películas, entre las cuales está La Noche de los Lápices, La Historia Oficial, ¿sí?, dos documentales titulados La República Perdida. Esas películas, en líneas generales, se sostiene que han intentado no diluir, pero tratar de avanzar rápidamente sobre la dictadura militar, ¿sí?, para desde alguna perspectiva lograr luego avanzar en la reconstrucción de la democracia. Sí, son películas cuestionadas porque se suponen que adoptan en el plano discursivo la teoría de los dos demonios, ¿sí?, que es una teoría política, sociológica, que funcionó en los primeros años de la recuperación democrática y que fue, desde mi punto de vista, muy necesaria a la hora de avanzar, por ejemplo, con el juicio a las juntas militares, ¿sí?, con el conocimiento de ciertas situaciones que no ponían en peligro a todo el cuerpo social, sino que intentaban focalizar sobre algunos ejes de conflicto. Entonces, La Noche de los Lápices trabaja con esa visión heroica de las víctimas, ¿no?
Y eso es algo que estas películas evaden. Tratan de incluso conocer los dobleces de los personajes. Sí, son películas mucho más complejas en su plano constructivo. Por eso no está incluida la Noche de los Lápices en este conjunto, si bien funciona en la misma época de la recuperación de la democracia, ¿no? Y respecto de Camila, sí, Camila netamente podría ser considerada una película alegórica y se alinearía a estas otras que se estaban comentando y que podrían vincularse a las películas brasileñas, sí, dado que se localiza en el periodo rosista y desde esa época habla sobre el presente histórico, ¿no? El tema de la tortura, de la violencia física, ¿sí? De intentar eliminar las disidencias o terceras posiciones, aparece en la película. Lo que sucede es que no trabaja tan profundamente con metáforas o con alegorías a nivel de puesta en escena. Es una película que adhiere netamente a un modelo realista de representación. Quizás es el plano discursivo lo que permite hablar del presente apelando a un tiempo histórico pasado. En esa época, sí, hay toda una serie de películas. Hay una película llamada Asesinato en el Senado de la Nación, sí, que también es del año 84 y que se remonta a una situación histórica concreta en la cual se mata en el Senado argentino un diputado que denunciaba negociados entre Argentina e Inglaterra en cuanto al mercado de las carnes, y el asesinato de esa figura política también es comprendida como posible de ser interpretada en alusión al tiempo presente. Sí, hay toda una serie de películas. Hay otra titulada La Rosales, sí, que es una película que alude directamente al hundimiento del buque General Belgrano en épocas de la Guerra de Malvinas, sí, dado que en La Rosales también se remonta a un pasado histórico de la República Argentina, en la cual se hunde un torpedero que estaba repleto de soldados rasos, digamos, ¿no? Y en ese sentido se traza un paralelismo entre lo ocurrido en La Rosales y el hundimiento del Belgrano. Hay toda una serie de películas, pero que adhieren a una modalidad realista de representación. No es esta clave o este tono que tienen estas películas. Son mucho más herméticas y más cerradas, si bien totalmente comprensibles para un espectador argentino de la época. Sí. En esos otros, en estas otras, en todo este conjunto de películas, sí. 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 Sí, incluso la película precedente de Aristarain, que es Tiempo de Revancha, sí, contiene una escena que es completamente polémica y que fue estudiada. En determinado momento el protagonista decide directamente cortarse la lengua, para de esa forma no hablar más sobre ciertas situaciones que incomodaban, ¿no? Es un acto de autosilenciamiento y bueno, que es muy fuerte, ¿no? Desde el punto de vista dramático. Ignacio. Te voy a hacer la pregunta en español, creo que es más fácil para ti y para mí también, desde luego. ¿Cómo sitúas tú las dos películas de Solanas, Tangos, El exilio de Gardel y Sur, que a mi modo de ver son un díptico, bueno, sobre el exilio exterior, exilio interior, y que yo creo que se plantean como alegorías de la nación argentina y no las veo dentro del corpus? ¿Cómo las relacionas tú con ese corpus de 14 filmes? Sí, son netamente alegorías sobre
la República Argentina y sobre el pasado inmediato. A mí me parece que lo que las diferencia es justamente el trabajo sobre esos diferentes niveles del relato fílmico. Sí, creo que son películas que, si bien metaforizan o trabajan con alegorías, incluso haciendo participar personajes históricos, ¿sí? Creo que hay otro tipo de formulación textual en esas películas. Creo que tiene que ver más bien con una historia personal de Solanas, ¿sí? De volver sobre ciertas formas y alejarse del campo del documental. Pueden ser trabajadas paralelamente, ¿sí? No quiere decir que necesariamente tengan que excluirse de este conjunto. Sí, pero estas películas son en general en sí mismas mucho más, son poco transparentes, son mucho más opacas que lo que propone Solanas en estas dos películas. Pero a veces están más cerca del cine de género. Están más cerca de ciertos géneros que el mismo funda o refunda, pero podrían sí trabajarse tal vez de forma paralela este conjunto de películas, estas otras ficciones denominadas reparadoras y estas películas que proveía Solanas luego de la recuperación de la democracia. Podrían quizás incluirse en este conjunto, no es algo definitivo que sea necesario excluirlo. Pero me parece que son otras las pautas textuales de las películas. Ahí el exilio obviamente se menciona como tal, si está tematizado y tratado. Aquí hay que deducir o hay alusiones indirectas. Ana, queria que você falasse um pouco, se possível, sobre como o cinema argentino contemporâneo trata a mesma questão, né, da memória sobre a ditadura militar, e quais seriam as principais diferenças em relação a esse conjunto aqui que você nos trouxe. ¿Te referís ao cinema contemporâneo argentino e o tema recente, enfim, como a questão da memória sobre a ditadura militar é tratada, se tem algumas linhas gerais que você consegue estabelecer e se é possível fazer um contraponto com esse conjunto que tem um recorte bem específico, não é, de 76 a 85 e enfim, que você falasse um pouco sobre isso. Sí, en realidad yo puse como una fecha de cierre de este conjunto el año 89, ¿sí? Porque es el primer ciclo de recuperación democrática. Y lo cierto es que el tema de la dictadura militar o la construcción de una memoria histórica acerca de ese tema sigue sucediendo hasta la actualidad en el cine argentino. A mí me parece que luego de estos años hay otros dos directores, sí, que se podrían vincular fuertemente a este corpus, sí, que son las películas de Jorge Polaco y de Jorge Hacha, que son dos directores realmente marginales en el campo cinematográfico argentino, pero que han producido películas que concretamente se asocian a este modelo textual, y que hacen alusiones claras a situaciones de violencia, de tortura, especialmente Polaco localizando sus historias en el seno familiar, ¿sí? Ahí hay una alusión directa desde lo familiar hacia lo social, ¿no? Hacia el cuerpo social. Esas son películas posteriores, ¿sí? Que son filmadas desde principios de los años 90 en adelante. Luego las modalidades han ido mutando, ¿sí? Especialmente ha sido el cine documental, ¿sí? Quien se ha hecho eco de esta formulación o reconstrucción de la memoria histórica. Y en ese sentido han existido diferentes ciclos, ¿no? Dado que hay directores mucho más ortodoxos
y hay luego generaciones que se fueron sumando al campo cinematográfico y que han producido otro tipo de narrativas sobre el tema. Con lo cual es un universo bastante amplio y que ha permeado toda la producción del cine argentino en las últimas décadas. Generalmente, bueno, las películas ustedes ya tal vez las conozcan. Si hay un tríptico de películas que han revolucionado en ese sentido la narrativa acerca de la dictadura militar, que son Papá Iván, Los Rubios y M. Son películas realizadas por hijos de desaparecidos y que en sus diferentes visiones han tomado distancia de esas narrativas ya consideradas oficiales, ¿sí? O monolíticas o hegemónicas. Es un tema que sigue vigente y que sigue ofreciendo giros también, ¿no? No sé si... Mariana. Alexander. Ana, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre como você interpreta o desfecho do Últimos Dias de La Vítima, que há essa revanche, né, a vítima matando o seu algoz, e queria saber se de alguma forma é uma possível alegoria sobre a violência reinante de todos contra todos, inclusive ausente do Estado e presente até entre as esquerdas. Enfim, como é que você vê esse desfecho e acontecendo ainda em 82, né, um filme que está ainda durante a ditadura, pensando um pouco nessa caracterização da ditadura na Argentina, né, desse Estado burocrático autoritário, se isso chega nas reflexões do cineasta, se isso já é uma espécie de diagnóstico sobre a Argentina contemporânea. Sí, el caso de Últimos Días de la Víctima es interesante porque si uno se refiere a la crítica periodística de la época, en líneas generales ese final, esa mutación final, ¿no? La idea de la película fue interpretada como la originalidad propuesta por parte del director, ¿no? El giro que establece el director acerca del género policial. De hecho, Aristarain tiene realizadas varias películas vinculadas al género policial. Es decir, que en el momento, en la época, esta segunda lectura o esta alusión al contexto que estaba viviendo la Argentina no se interpretaba. Y eso es algo común a las críticas de todas las películas, ¿sí? Muy pocas críticas sobre estos ejemplos, al menos lo verbalizaban. Yo creo que había también una cuestión vinculada a la censura. Era muy difícil destacar o comentar ciertos aspectos de las películas por temor a que las críticas no salieran o a que los críticos fueran perseguidos en ese momento, con lo cual en el momento en general se interpretaban las películas a partir de argumentos concretos, es decir, que no se iban más allá de la historia concreta de las películas. Y eso sucedió en el caso de Aristarain, pero evidentemente la respuesta la diste vos. Es evidente que esa mutación final está hablando de un estado de cosas y está de alguna forma, desde mi punto de vista, anticipando, ¿sí?, una idea que luego se hizo pública en la Argentina, que sostenía que la dictadura militar no fue producto únicamente del aparato militar, sino de todo el cuerpo social. ¿Sí? Entonces, en esta resolución, en este intercambio de roles, uno puede interpretar esa situación, ¿no? Yo pienso de eso. Oi, Ana. É a Mônica. Esse último filme, eu não assisti, eu não conheço. Mas quando eu estava assistindo, eu lembrei muito do Matador, do Beto Brant. E eu fiquei pensando numa crítica da Lúcia Najib sobre o Invasor, também do Beto Brant, e pensando e discutindo a questão do gênero narrativo. Então, o filme sendo lido como atado a uma questão presente, então uma questão histórica,
mas que de fato ele está dialogando ali com toda uma questão de gênero narrativo. Então, Beto Brandt ele faz toda do gênero policial, e aí assistindo o filme eu vi esse gênero policial que tem uma dissertação de mestrado do Breno Jus, que foi defendida aqui na Unicamp, falando sobre o novo cinema argentino, e ele vai discutir sobre como se constrói toda uma interpretação desse novo cinema argentino, tendo por base a ideia de que eu projeto ali um momento de ruptura, porque está ocorrendo esse movimento de ruptura, e eu leio isso nos filmes que estão ali. Então, construo toda uma interpretação de Nuevo Cine, Nueva Onda, e não consigo nem periodizar muito bem esse processo. E aí eu fiquei pensando se, por vezes, essa leitura de história, né, ou da história sobre os filmes, ela não dá uma projeção de interpretação que fica mais forte. E como você tem toda uma leitura pela teoria literária também, aí uma base de estrutura de leitura, eu fiquei curiosa com esse tipo de questão, se esse gênero policial não vai estar organizando ali uma nova narrativa. Eu não sei como é que você... Porque eu não concluí essa história, estou pensando ela. Então, como você lê essa questão do gênero policial sendo trabalhado nesse momento que está todo mundo vivenciando muita violência? Sí, el género policial en el cine argentino tiene una historia larga. ¿Sí? Fueron los años del cine clásico industrial cuando el género se instaló y produjo gran cantidad de películas. ¿Sí? Hay directores muy vinculados directamente al género policial, como son Christensen, ¿sí? O el propio Daniel Tiner, que han instalado el género en la Argentina. En estos años es básicamente Aristarain quien lo recupera. Y siempre se sostiene con esta segunda finalidad, ¿sí? Que es establecer cierta lectura del tiempo presente a partir de esos datos que provee el género policial. Pero hay algo bien interesante, y es que en esta época, sí, contemporáneamente, pulularon todo un tipo de películas de aventuras, sí, que estaban protagonizadas por agentes parapoliciales. Sí, hay toda una serie de películas tituladas Los Superagentes, sí, con distintos subtítulos, etcétera, cuyos protagonistas eran específicamente grupos de tarea, sí, que realizaban asesinatos, torturas, perseguían gente, etcétera, etcétera. Sí, con lo cual es interesante tal vez establecer un contrapunto entre estos policiales de Aristarain, que son mucho más profundos, ¿sí? De ese otro conjunto de películas que lo que hacían eran avalar directamente las prácticas políticas instaladas por los militares, y que se recepcionaban como películas de aventuras. Es decir, el espectador de la época, yo lo recuerdo porque asistí a ver esas películas, naturalmente las asimilaba, es decir, no asociaba esos personajes a grupos de tarea. Entonces es quizás interesante. Sí, son películas que nadie quiere estudiar, obviamente que no forman parte de ningún objeto de investigación, porque son ideológicamente insoportables, ¿no? Que se siguen pasando, pero ya sí. No, estas no, pero a las otras ya con cierta conciencia histórica. Sí, ya existe cierta conciencia histórica hacia esas películas. Y estas son prácticamente la mayoría, salvo algunos éxitos de público, desconocidas. Y habrán visto no en una materialidad que no han sido restauradas. Mais alguma pergunta? Não? Então eu queria agradecer muito a sua presença, a contribuição, e espero que, enfim, a partir dessa fala, que eu também espero seja sintetizada num texto a ser enviado para a revista Significação,
nós possamos amplificar ainda mais as questões que você trouxe, né? E, enfim, agradecer a presença sua e de vocês e de quem está aqui assistindo pelo IPTV. Tá bom? Muito obrigado. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.